Hola a todos, con ustedes Nancy Alfaro desde Atlanta, Georgia, con Whip of Wisdom Ministries. Y esta noche les traigo una palabra que se llama el gozo de servir, el gozo de servir. Este fin de semana pasado acabamos de regresar de un evento de motocross. Para aquellos que no conocen el ministerio, este ministerio empezó hace 10 años en la pista de motocross. De hecho, de ahí es donde viene, ¿verdad?, nuestra raíz de ministrar a las personas fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Mis hijos desde muy temprana edad comenzaron a practicar el motocross y la mayoría del tiempo, los fines de semana, estábamos en la pista y de ahí Dios comenzó a mover mi corazón, a llevar el mensaje a ese lugar. Ahora pues nosotros tenemos ciertas fechas durante el año donde vamos a estos eventos y seguimos ministrando la palabra de Dios. Y esta semana pasada nos tocó en Dalton, Georgia. Ahí fuimos y estuvimos viernes, sábado y domingo. Ahí pueden ver detrás de mí la carpa que ponemos allí para donde entregamos Biblias, donde nos acercamos a las personas, predicamos el evangelio, oramos por ellas. Y el día domingo, también antes de empezar las carreras, se hace un servicio donde tenemos adoración a Dios y la palabra de Dios. Y al inicio de cada carrera y cada día también tenemos oración a Dios. Ahora yo vengo con una emoción grandísima porque hay un gozo que se produce al servir a Dios, al saber que lo único que Dios está buscando de cada uno de nosotros es tener un corazón abierto, listo para servir, y que el resto lo hace Dios. Y esa es bien importante entender, ¿verdad?, que cuando tú decides servir a Dios, cuando tú abres tu corazón al servicio de Dios, quien lo hace todo es Dios a través de ti. Y déjame decirte, ¿verdad?, que así en el motocross, y yo les voy a enseñar aquí una foto que tengo justo detrás mío. Si ustedes ven una parte donde están los corredores. Ellos están corriendo su carrera. Y del otro lado, no sé si logran ver, pero hay una cerca y hay unas gradas y ahí es donde están los espectadores. Bueno, mis amados, déjame decirte que en el cuerpo de Cristo tenemos las dos cosas. Y cuánto desearíamos, ¿verdad?, que el cuerpo de Cristo siempre esté listo para correr la carrera. Y tú puedes decidir ser espectador o ser el corredor. Mas sin embargo, Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser corredores. A veces, mis amados, pensamos que el servir le corresponde al pastor, al líder, aquel que tiene más tiempo en la iglesia, aquella persona porque ella habla bonito, porque ella sabe orar y yo no, aquella canta bonito y yo no, pero el servicio de verdad es de todos. Nadie está exento de servir a Dios. Ahora, una de las cosas que debes saber es que la mejor manera de amar a Dios es sirviendo a los demás. De hecho, Jesús vino a esta tierra a servir. Así que nosotros nos toca también servir, pero es muy importante que debemos hacerlo guiados por Dios y no por nuestros impulsos, no por nuestras emociones, ni por nuestro ego. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Hay 5 ministerios que Dios entregó a la iglesia, amén, según lo que dice aquí. Y dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Yo hoy vengo a ti, ¿verdad?, como pastora, como maestra de la palabra de Dios, para prepararte, para que tú puedas llevar a cabo esa obra de Dios. Yo quiero enseñarte cómo se hace, ¿verdad?, para que tú también te actives y tú seas de aquellos que está corriendo la carrera. Amén. Yo por muchos años estuve sentada. Por muchos años yo estuve como espectadora. Yo era mirando, ¿verdad? Estaba sentada en el púlpito esperando que los demás, ¿verdad?, lo hicieran todo.
pero el Señor nos llama a nosotros a participar del Evangelio. Ahora, mis amados, entender que estos son regalos que Dios da a la iglesia. Eso es clave, porque no es algo que simplemente viene de ti. Tú simplemente eres el recipiente de ese regalo, pero debes saber que todo lo que haces lo estás haciendo a través de Dios. Ahora, ¿cuáles son las calificaciones para servir? Si yo escribiera un currículum de lo que es un servidor, ¿qué nos dice la palabra que es un servidor? Vamos a leer Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 al 8 dice así: no sean egoístas. ¿Ok? Aquí está. ¿Cuál es la actitud que tú debes tener? No ser egoísta. No traten de impresionar a nadie. Uy, esta va a doler a unos cuantos. Porque, mis amados, si usted está en la iglesia tratando de impresionar, a ver de cuánta gente hay, de qué tan bonito cantas, a ver cuántos me aluden, ten cuidado con eso, mis amados. Debes ser humilde, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. O sea, no puedes, ¿verdad?, pensar tú que tú eres mayor que todo el mundo, como que si eres la última pexicola del desierto. Debemos tener cuidado con eso. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Acuérdate que el servicio es para el pueblo de Dios. El servicio es para las demás personas. Entonces, no puedes hacerlo, ¿verdad?, para cubrir tus propios intereses. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Y eso es muy importante. Cuando nosotros servimos, debemos tener la actitud de Cristo. Mis amados, si usted no va a tener la actitud de Cristo, siéntese. Pídale al Señor que obre en usted para que cuando usted salga allá afuera pueda realmente representar a Cristo. Qué triste es, mis amados. Acuérdate, una de las cosas que te tengo que decir. Nosotros cuando salimos a ministrar, estamos ministrando al que está perdido, al que necesita a Cristo, y te vas a conseguir con actitudes que son diferentes y que son difíciles. A veces vas a conseguir a alguien que te va a escupir en la cara. A veces vas a conseguir a alguien que te va a bofetear o a alguien que te responde con dureza. Mis amados, y tú tienes que tener ese corazón bien alineado con Dios para que no se te salga el viejo hombre y tú quieras responder de la misma manera con la que te han tratado. Tenemos que ser cuidadosos, mis amados, de mostrar el amor de Dios en todo momento. Amén. Ahora, el versículo 6 dice, aunque era Dios, y está hablando de Jesús, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. Jesús en ningún momento dijo, porque yo soy Dios, deme mi lugar. Nunca lo hizo. Dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando se apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Mis amados, aquí estoy para decirte, filtra esta palabra a través de tu corazón. Es fácil de nosotros decir, pero aquí podemos ver cuál es el cáncer, ¿verdad?, que existe a veces en la iglesia. Porque lamentablemente hay ministros del Señor que se les ha olvidado cuáles son las calificaciones para poder servir a Dios. Y la Biblia es muy clara. Por eso te digo que el servir no es algo que nace de la carne, ni que lo puedes hacer porque tú quieres hacer, ¿verdad?, un negocio del evangelio. Mis amados, tenemos que ser prudentes, muy prudentes, y tener temor de Dios de no hacer esas cosas. Leamos lo que dice Hebreos 1:3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el poder de su palabra. Después de habernos limpiado nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Nos dice, ¿qué nos dice? Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él irradiaba la gloria de Dios. Nosotros como hijos de Dios deberíamos estar irradiando la gloria de Dios, el carácter, expresando el carácter mismo de Dios.
Nosotros no podemos servir con un corazón que está altivo. No podemos servir con un corazón que solo está porque yo. Mis amados, así no se sirve. El servir, tú tienes que morir a tu yo para poder estar dispuesto a hacer lo que tengas que hacer por aquellos a tu alrededor. Mis amados, el servir empieza. Si tú no puedes servir limpiando una poceta en tu iglesia, ¿cómo vas a servir allá afuera? Mucha gente quiere servir en las posiciones que tienen un cargo, un honor, pero mis amados, a Dios se sirve en todo. Y si lo que nos toca es limpiar un baño, pues nos tocó limpiar el baño, mis amados. De eso se trata servir. Sabes que tú sirves a Dios aún en el momento que fuiste al supermercado. Y yo no sé, en Venezuela las cosas son diferentes, pero aquí en Estados Unidos tú sacaste el carrito, ¿verdad? Te fuiste a hacer tus compras y hay gente que deja el carrito en el medio de la calle para que después venga el muchacho que recoge los carritos a recogerlo. Mis amados, ¿por qué no haces el servicio completo? Y después que pones todo en tu carro, regresas ese carrito a donde va. ¿Sabes? Cada vez que tú haces estas cosas, tú estás honrando a Dios en lo poco. Eso lo hablamos la semana pasada. Si en lo poco tú honras a Dios, en lo mucho Él te pondrá. Mis amados, este ministerio lleva 10 años, pero ha sido tiempo del Señor limarme, donde yo de repente entraba en un baño y habían servilletas en el piso y yo escuchaba la voz del Espíritu Santo que me decía, recógelo y bótalo. Y a mis amados, yo sabía que era Dios hablando. Y yo digo, pues, lo recogí, lo puse donde era y me lavé bien las manos. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios le está pidiendo a todo el mundo que vaya a recoger el papel sucio del baño en todos los sitios donde tú vas. Pero yo entendí que Dios estaba probando mi obediencia. Porque, mis amados, si tú vas a servir a los que están allá afuera, tú tienes que tener ese corazón alineado con Dios y esos oídos listos para oír, para que tú puedas, ¿verdad?, tener mayor efectividad allá afuera, porque tú no te estás dejando guiar por tus emociones, sino por lo que Dios quiere que tú hagas. Sigamos leyendo. ¿Qué es lo que no debes hacer cuando estamos sirviendo a Dios? Leamos qué dice Filipenses 1:15 al 17. Dice, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican a Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Mis amados, ¿en qué bando estás tú? Cuando tú estás haciendo algo por Dios, ¿lo estás haciendo porque lo amas con un corazón puro y sincero? ¿O lo estás haciendo para que me vean? Mira, para que me vean que yo estoy haciendo este evento. Mira, para que me vean que santa soy. Mis amados, tengamos cuidado con esas cosas. Ahora, ¿a quién servimos y cómo servimos? En Juan 13:35 dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Hablamos la semana pasada, mis amados, que como cuerpo de Cristo deberíamos siempre fomentar la unidad. En el cuerpo de Cristo no deberíamos estar echando chismes los unos con los otros. El mejor testimonio que nosotros le podemos dar al mundo de allá afuera es comportarnos como hijos de Dios para que nuestro testimonio pueda causar impacto en la vida de ellos. Si nosotros dentro de la iglesia nos comportamos como todos los que están afuera, ¿qué diferencia estamos haciendo? Entonces viene un área de responsabilidad en cada uno de nosotros con nuestro comportamiento, en cómo tenemos el corazón, de decir como el salmista, examíname, Señor, ve si hay en mí camino de iniquidad
Limpia este corazón, Señor. Porque es necesario, mis amados, que vengamos a Dios todo el tiempo con un corazón puro, para asegurarnos de que no nos estamos desviando, de que no nos estamos dejando llevar, de que, ay, mira, canté hermoso, cuánta gente me dijo qué bello cantas. Mis amados, yo siempre me cuido y trato y hago esto ya de hábito. En el momento que alguien me dice, qué bonita estuvo esa prédica, siempre digo, toda la gloria sea para Dios. No dejes que tu ego se infle. Está bien que Dios te ha dado un regalo, es un regalo, por eso lo haces también, porque es un regalo directo de parte de Dios. Ahora, Primera de Pedro 4, 10 al 11, nos dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Una vez, estamos hablando aquí, Dios te ha dado un regalo, ¿verdad? Y dice, es para que lo utilices con otras personas. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Habla con seguridad, habla sabiendo que Dios te habla, ¿verdad? ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerán gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Así que vemos, mis amados, una vez más, cómo son dones que el Señor te ha dado. A Él le ha placido darte dones de servir a otros, de hablar bonito, de cantar bonito, de hacer cosas bonitas con tus manos. Quizás tengas alguna habilidad, ¿verdad? Yo siempre he dicho, oye, qué bonito es que Dios te dio una bonita voz, de repente ir a cantar a un hospital o de cantar a un ancianato o de ir y llevar ese mensaje de esperanza a otras personas, de que Dios te ha dado una habilidad con las manos. Yo siempre recuerdo a mi suegra, ella siempre ponía música cristiana cuando estaba haciendo sus figuritas en sus tortas. Y ella se esmeraba tanto porque ella lo que quería era que con sus manos servir a Dios para que cuando la persona recibiera su torta, que recibiera su bizcocho, lo vieran de una manera tan hermosa que sintieran el amor de que alguien dedicó tantas horas para hacer algo tan hermoso. Y esa era su manera de servir a Dios. Dios te ha dado a ti habilidades, talentos, ponlos todos en las manos de Dios ¿para qué hacemos estas cosas? Para poder llevar el amor de Cristo a otras personas, mis amados. Eso es, de poder atraer a otros a los pies de Cristo. Por eso lo hacemos. Colosenses 3, 23 y 24 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que Él amó a quien amó a quien sirven es Cristo. Y quien ay Dios mío santo, ayúdame. Y que el amo a quien sirve es Cristo. Se me enrodó el español allí. Mis amados, ¿qué quiero decir con esto? Quiero hacer una pausa aquí. Aquellos de ustedes que quizás están trabajando dentro de una iglesia como líderes o tienen quizás un trabajo arduo durante la iglesia, dentro de la iglesia. Una de las cosas que quiero, ¿verdad?, hacer una pausa aquí. A veces estamos diciendo, yo estoy sirviendo a Dios, pero lo has agarrado como una rutina. Deja que te explico. Quizás te acostumbraste a que todos los domingos tú vas a la iglesia, abres la iglesia, limpias la iglesia, y llega un momento donde ya tú no lo estás haciendo para Dios, lo estás haciendo y ya te está causando peso, porque ahora lo estás haciendo en la carne. Ya no lo estás haciendo como un servicio a Dios, sino lo estás haciendo como una obligación porque te tocó. Y hermanos, en el momento que tú sientes ese cambio en tu corazón, yo te invito a que hagas un alto y te detengas y hables con los líderes de tu iglesia y tú realmente digas, yo necesito hacer algo más o necesito hacer una pausa. Porque en el momento que tu corazón cambia y tú ves el servicio a Dios como un peso, en ese momento ya lo estás haciendo por tus propias fuerzas y no a través de Cristo en ti.
Y la razón por que te digo esto es porque yo he caído en eso. Yo por muchos años estuve sirviendo dentro de las cuatro paredes y llegó un momento de que estaba tan absorbida que llegó un momento que yo era diácono, pastora, ministro de adoración, recoge ofrenda, tesorera, ve para el banco, recoge, limpia la iglesia. Y mis amados, cuando hacemos eso nos salimos de balance porque en la iglesia somos muchos, en el cuerpo de Cristo somos muchos y cada quien debe ejercer su función, porque cada quien tiene un regalo. Y Pablo nos habla de esas cosas, ¿verdad? Tú te imaginas a un oído hablando o una boca caminando. Entonces cuando comenzamos a abarcar todo y de repente, porque hay muchos espectadores en el pueblo de Cristo, en lugar de estar corriendo la carrera, te consigues que aquellos que están corriendo la carrera están agotados porque hay alguien que está sentado que no está haciendo lo que debe hacer. Mis amados, les hablo con todo el amor de Cristo, porque esa es la realidad que se vive, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo. Y debo exhortarte en el día de hoy que si has estado sentado calentando asiento, porque qué bonito es venir a la iglesia y que ya la iglesia está limpia, el aire acondicionado prendido, ya la alabanza está preparada y tú simplemente te sientas. Pero amado, estás sirviendo. Y el servir no es solo, el servir va más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Tú puedes servir a tus vecinos, a tus amigos, a aquellos a tu alrededor, en tu trabajo. De hecho, el servicio debería ser fuera, hacia afuera, para colectar las almas y traerlas a Cristo. Entonces es importante, mis amados, que no caigas en el desánimo, en el decir ya no voy a servir porque simplemente tienes una agenda cargada por compromisos, por la gente y no por Dios. Entonces vamos a balancear para que así tú puedas dar lo mejor de ti para Dios y hacerlo con el corazón donde debe estar. Ahora, el mayor ejemplo a seguir definitivamente fue Jesús. Lo vemos en Juan 13, 12 al 15. Dice, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, es una postura y una posición completamente de humildad. Mis amados, lavar esos pies, esos discípulos estaban en la tierra, los pies sudados, quizás malolientes, con callos. Y mis amados, él de una manera humilde, él no dijo, ay, este no lo trato. Como a veces algunos de nosotros decimos, ay, a aquel hermanito no le voy a hablar porque lleva tufo. O a aquel no me le voy a acercar porque huele a alcohol o huele a cigarro. No, mis amados. Jesús tomó la posición más humilde de lavarle los pies a los discípulos y dijo, yo soy tu maestro y tu señor y tienen razón de que me llamen así, mas sin embargo hagan lo que yo he hecho. Debemos aprender de Cristo y eso significa lo que les hablé antes, ¿verdad? No hay posiciones mayores, háganlo todo. Si hay que servir, sirvan. Si hay una necesidad dentro de la iglesia, háganla. Ayuden a su pastor, ayuden a sus líderes. Hagan lo que deben hacer, sean parte activa, sean parte de la carrera. Marcos 10:45, ya estoy por cerrar, dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús lo hizo, nosotros debemos hacerlo. Para cerrar, Mateo 25:35 al 40. Dice, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí.
Entonces, mis amados, vemos aquí varios ejemplos, ¿verdad? En la palabra de Dios, cómo el alimentar a aquel que no tiene, el dar ropa a aquellos que no tienen, el de dar, ¿verdad? El de visitar a los enfermos, el de ir a un hospital, el de poner manos sobre los enfermos. Estas son maneras de servicio. El brindar hospitalidad, de repente hay alguien que le abriste las puertas de tu casa, le brindaste un café, lo dejaste dormir esa noche en tu casa porque quizás no tenía dónde dormir y fuiste atento con esa persona, o le llevaste el mercado, les compraste algo porque sabía que estaban en necesidad. Así se sirve a Dios. Y la palabra de Dios dice que cuando tú haces esas cosas a un completo extraño, lo estás haciendo a Jesús. Mis amados, todo lo que hagamos, todo lo que tú das para el reino, lo estás haciendo por Cristo. Entonces es importante que entendamos cada una de estas cosas. Cierro con esto. Quiero que entiendas la importancia de tener un corazón completamente alineado con Dios para servir. Nunca debes servir para tu propio beneficio. Nunca debes decir, voy a hacer esta actividad para ver cuánta ofrenda colecto. No sirvas si estás cansado. No dejes que estés haciendo las cosas por rutina. ¿Por qué te digo que no sirvas cuando estás cansado, mi amado? Porque para servir, tú tienes que conectarte primero con Dios para poder dar de la fuente. Cuando yo predico o cuando sirvo, yo lo doy todo. Y si yo no tomo el tiempo para meterme otra vez con Dios y llenar el tanque, entonces ya voy a comenzar a hablar de mí, de mis emociones, del cansancio. ¿Tú has tratado de ministrar cuando tú estás cansado? Mira, estás cansado y hasta te enredas o se te va el hilo. ¿Por qué? Porque hay un cansancio físico. Por eso el Señor siempre nos decía que teníamos un día de reposo. Porque no podemos estar todo el tiempo, sirve, dando y no tener ese tiempo para estar con Dios, conectarnos con Dios y volver a recibir de Él. Porque acuérdate que lo que estás dando, lo estás dando porque viene de Dios. Entonces, si no te conectas, ¿cómo tú vas a poder dar? Amén. Necesitas conectarte a la fuente que es Dios para poder fluir y realmente causar un impacto. Una palabra de nosotros no vale nada, pero una palabra que viene de Dios puede transformar una vida completa. Entonces, no permitas que las distracciones desvíen tu llamado. A veces estamos tan ocupados con el día a día, con lo que pasa en el trabajo, con lo que pasa en la familia, que se nos olvida servir o simplemente no lo hacemos una prioridad. Oye, tengo mucho en mi agenda, no puedo hacer eso. Pero Dios nos está diciendo, mira, tú tienes que tomar el tiempo para servir, porque si no, ¿qué estamos haciendo como cuerpo de Cristo? Así que, mis amados, hoy te digo, ponte las botas y ve a servir, porque hay mucho trabajo por hacer, hay muchas almas por rescatar, y el servicio empieza con aquellos que están a tu alrededor. Si Dios te lleva a una pista de motocross, predica allí. Si Dios te lleva a ti a un ancianato, ve y hazlo allá. Si es en tu consultorio médico, ahí háblale a la gente. Si es en tu trabajo, habla. Pero predícale a alguien las buenas nuevas. No hagas todo para ti. Tienes que tener, ¿verdad? Como la cruz abierta para poder darle a los demás. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Te voy a invitar a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Lo consigues bajo Whip of Wisdom, 30 Minutes with God. Ahí lo tienes en inglés y en español. Nos consigues en Facebook, nos consigues en Instagram. Ve y comparte con otros el mensaje. Ve y diles a otros de este ministerio para que puedan también escuchar la palabra de parte de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la semana que viene y gracias por estar con nosotros. Bendiciones.